Comienza a correr el tiro. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Es un gozo estar acá en la casa del Señor. Es un gozo el reunirnos una vez más, ¿verdad? Hay algunas iglesias que todavía no han abierto, ¿verdad? No sé si ustedes saben de eso, pero algunas iglesias todavía se mantienen cerradas, ¿verdad? Por precaución, ¿verdad? Algunas las van a abrir, dicen en julio, otras en agosto, porque hay hermanos donde yo trabajo, ¿verdad? Que todavía no se están reuniendo, ¿verdad? Gracias a Dios por nosotros que estamos acá. Algunas familias de nosotros, ¿verdad? Que no quieren todavía regresar por precaución, ¿verdad? Realmente. Pero gracias a Dios porque estamos acá nosotros y creo que vamos a predicar un mensaje. Déjenme poner estos cositos para que el teléfono agarre bien el mensaje, el sonido. El domingo pasado el pastor nos predicó de un grande de la fe, de la fidelidad y de la fe de Abraham. Tremendo el mensaje del domingo pasado, porque lo que sucedió allá en el pasado apuntaba hacia el futuro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a hacer Dios con su Hijo amado. Hoy también vamos a predicar de uno de los grandes también, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero antes vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias porque nos has regalado otro día más de vida, Señor. Esto quiere decir, Padre Santo, que debemos, Señor, doblar rodillas, postrar nuestros corazones delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque estamos respirando, agradecidos porque podemos adorarte, Señor amado, un día más aquí en esta tierra, Señor. Gracias asimismo por la palabra que vamos a estar leyendo en esta tarde, Señor. Que ella nos alimente, que tengamos, Padre Santo, en nuestra alma, mente y corazón, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos para seguir adelante, Señor, porque las cosas no están fáciles, Padre, ni tampoco se van a poner fáciles, Señor. Esto, Señor amado, en realidad se va a poner más duro cada día, Señor, y nosotros tenemos que estar preparados, Señor, espiritualmente por medio de tu palabra. Que ella en esta tarde, Señor, nos llene y nos lleve de regreso a nuestros hogares, Padre Santo, con esa entereza, Señor amado, de seguir luchando la buena batalla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Santo eres, Señor. Entonces les decía que vamos a predicar de uno de los grandes. Les voy a pedir que vayamos a Génesis. En el capítulo 6. Ya saben de quién vamos a estar predicando en esta tarde, ¿verdad? Génesis, capítulo 6. Y voy a leer esta porción de la palabra del Señor, saltándome algunos versículos. Pero voy a comenzar con el versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Ahí voy a comenzar mi lectura en esta tarde. Van a ser varios versículos, pero van a ser salteaditos, ¿verdad? Yo les voy a ir diciendo para que ustedes me vayan acompañando con su mirada, con sus ojos. Dice así la palabra del Señor en Génesis, capítulo 6, hermana María, capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Me salto al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8 dice, preste atención cuando encuentre un pero en la palabra del Señor. Dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El 12 dice, versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y termino con el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué tremendo. Puede sentarse, hermano Carlos. Gracias. Muchas gracias. La obediencia en tiempos malos, en tiempos difíciles, es de suma importancia y decisiva en nosotros los cristianos y en todo aquel que se dice que alaba o adora a Dios, todo aquel que dice que sigue a Dios. Es decisiva e importante el portarnos bien, el ser obediente en medio de una generación tan tremenda y adúltera en la que vivimos. Nosotros hoy en día, si leemos la palabra una vez más cuidadosamente, podemos ver que los tiempos de Noé no eran buenos tampoco, eran tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos donde realmente la palabra dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre. Esa palabra se traduce, ¿verdad? Yo creo que está mal traducida ahí, porque Dios no se arrepiente de nada. Dios no es hijo de hombre, dice la palabra, para que se arrepienta. Dice más adelantito ahí que se entristeció y que le dolió en su corazón haber hecho hombre, ¿no? El Señor sabía todo lo que iba a pasar, pero Él continuó con el plan que había sido trazado de antes de la fundación del mundo, junto con su Hijo Jesucristo y junto al Espíritu Santo. Entonces, en los días de Noé, los tiempos eran malos. El hombre estaba tan corrompido y los designios de su corazón eran solo hacer el mal. Tanta era la maldad del hombre en aquel entonces, en los tiempos de Noé, ¿verdad? De que realmente a Dios le dolió en su corazón haber hecho hombre. Y dijo, voy a destruir esta generación realmente, ¿verdad? No había obediencia en la tierra en aquel entonces. Todos se desviaban a una y para hacer lo que a ellos más les placía, ¿verdad? Hoy no es tanta la diferencia tampoco, porque estamos viviendo en tiempos bastante difíciles. En aquel entonces la gente no agradaba a Dios, no buscaba a Dios, no adoraba a Dios, no estaban siguiendo a Dios, estaban haciendo lo que a ellos más les placiera. Lean el capítulo completo y usted va a ver lo que estaban haciendo estas gentes ahí. Era tremendo, ¿verdad? Estaba pensando yo cómo podía comparar hoy en día aquella generación a esta generación, y me puse a pensar, ¿no? Imagínese usted una iglesia con sus puertas abiertas donde se está alabando y adorando a Dios, e imagínese a un lado, a un costado, un club nocturno, un bar donde hay celebración, donde hay fiesta, donde hay drogas, donde hay alcohol, donde hay mujeres, donde hay berrinche de todo, ¿verdad? Y la gente no va a entrar a la iglesia donde está, ¿verdad? Tal vez uno o dos adorando a Dios, como dijo, donde uno o dos estén reunidos en mi nombre, Señor, ahí yo estaré. La gente entra más que todo a los clubes nocturnos, a los bares y todo eso. Y decía yo, por lo menos un 60% de la humanidad hoy en día está metido en esa clase de ambientes. Un 30% no está seguro, pasan de largo enfrente de las iglesias, no entran. Y un 10% más o menos es el que está dentro de la congregación. Somos pocos, amado hermano, somos pocos.
somos pocos. No había obediencia en la tierra en aquel entonces. No había obediencia en la tierra. Pero, como le dije en la palabra del Señor, cuando encuentre un pero, póngale atención. Porque el versículo 18 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es algo grande, amado hermano. Esto es algo maravilloso. El tema de esta tarde, como dije al principio, la obediencia en tiempos malos. La obediencia en tiempos malos. Y por causa de Noé, por causa de uno de aquella generación, 7 más fueron salvados. O sea, fueron 8 los que entraron en aquella arca y se salvaron del diluvio que llegó y destruyó a todo lo que el Señor dijo, ¿no? A los hombres, a los animales terrestres y a las aves del cielo. Se salvaron los que entraron en el arca solamente, ¿no? Pero fueron 8 por causa de uno que halló gracia ante los ojos de Dios. Dios, como lo dice el versículo 18 también, Él estableció un pacto con Noé en aquel momento que halló gracia a Noé delante del Señor. Mire, Noé no era cualquier cosa realmente. Noé no era cualquier cosa, porque de Noé se profetizó lo que iba a hacer Noé realmente. Aquí en el versículo 29, 28 y 29 del capítulo 5, allá atrásito donde estamos, el papá de Noé, Lamec, así se llama el papá de Noé, dijo este hombre cuando Noé nació, dijo, en el 28 dice, vivió Lamec 182 años, o sea, tenía 182 años cuando engendró a Noé. Yo todavía tengo oportunidad de engendrar un muchacho, una muchacha, ¿verdad? Tengo 49 todavía, imagínense. Él tenía 182. Y dice el versículo 29, y llamó su nombre Noé. Entonces, ¿por qué le llamó Noé? Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, él profetizó de su hijo, que su hijo iba a ser un muchacho bueno y obediente delante de Dios. Pero no, eso no se quedaba ahí. Esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, el que nos vino a aliviar del trabajo de nuestras manos, ¿verdad? A causa de la maldición que está en esta tierra. La tierra está maldecida por causa del hombre, del pecado, pero Jesús realmente es quien nos alivió de ese trabajo que realmente nosotros teníamos que pasar, ¿verdad? Entonces se profetizó de Noé, apuntando a nuestro Señor Jesucristo, que es el que realmente nos alivia de todos nuestros trabajos y dolores, como dice la palabra del Señor. Pero lo que me llama la atención en este pasaje que hemos leído es que el Señor dio 2 profecías. Una de ellas ya se cumplió, la otra está por cumplirse, y yo creo que muy pronto se llevará a cabo la primera profecía que el Señor hizo aquí. Hay 2 profecías en estos versículos que leímos de Génesis 6 y del 3 en adelante. La primera profecía está en el versículo 3. Dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta es una profecía del Señor que no se ha cumplido. No se ha cumplido. La segunda profecía que el Señor hizo está en el versículo 7 y en el 13. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, ¿verdad? Que los iba a limpiar. Esta profecía se cumplió aproximadamente 70 años, por ahí. Ahí va un cálculo que yo le estoy haciendo. La Biblia no especifica realmente. Soy yo el que estoy haciendo más o menos, eran más o menos de los años que esta profecía fue cumplida, ¿verdad? Del Señor cuando vino el diluvio. Porque la palabra nos dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Está en el versículo 32 del capítulo 5. Ahí dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jeb.
Él tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos. La palabra nos dice que Noé tenía 600 años cuando entró en el arca. La palabra nos dice que sus hijos ya eran casados y tenían sus mujeres y sus esposas. Y yo me imagino que un muchacho de aquellos entonces, me imagino que tenía su esposa de 20 años, me imagino yo, 20, 25 años, ¿verdad? Ya tenían su esposa, me imagino, ¿verdad? Imagínense, yo vengo a decir que esta profecía que el Señor hizo donde trajo el diluvio a la tierra, se cumplió aproximadamente 70 años después que el Señor la hizo, ¿verdad? Realmente se cumplió cuando el diluvio vino y arrasó sobre la faz de la tierra. La palabra nos dice que fueron abiertas las cataratas, ¿verdad?, de los cielos, ¿verdad?, y todo eso, e inundó toda la tierra y mató a toda la humanidad, salvando solamente a 8 personas. Ya vamos a hablar de la primera profecía que no se ha cumplido. Pero antes, como en los tiempos de Noé, amado hermano, así como en los tiempos de Noé, hoy nosotros vivimos en medio de una generación mala y adúltera. La maldad ha llegado a un extremo tan terrible aquí en la tierra, verdaderamente terrible la maldad en la que vivimos hoy en día. Tal vez no se puede ver mucho, ¿no? Pero realmente hay una maldad, amado hermano, que el corazón de Dios está entristecido y le duele realmente ver a la humanidad cómo busca solamente hacer el mal. La palabra dice que nadie busca a Dios. Jesucristo dijo en Romanos, no hay ni un justo sobre la tierra, no hay ni uno. Pero Jesús era justo y Jesús halló gracia delante de Dios. Así como Noé halló gracia delante de Dios, así como Noé en el capítulo 7, versículo 1, Dios lo halló justo delante de él. Jesús es justo delante de Dios. Jesús halló gracia delante de Dios, y por Jesús hoy en día hay una familia que se va a salvar de la ira venidera que viene muy pronto. Por uno hay una familia hoy en día también que se va a salvar de la ira venidera. Todo aquel que ha venido a Cristo Jesús y le ha recibido y le sigue y ha decidido dejar a este mundo atrás, cambiar, verá, por completo, tirar a la basura, como dijo Pablo, verá, lo que tengo lo tiro a la basura, verá, por Cristo Jesús. Todo aquel que ha entregado su corazón a Cristo Jesús, este va a ser salvo de la ira venidera, porque viene una ira venidera muy pronto. Dios está entristecido de ver la tierra en que está viviendo la tierra realmente en estos momentos. Es terrible la maldad que hay en la tierra. A veces me da tanta tristeza cuando salen en las noticias que hombres, ¿verdad?, que raptan a niños chiquitos y los violan. Después de eso los matan. Y yo digo, no hay amor aquí en la tierra realmente. Pero Jesús hoy en día es el que ha hallado gracia delante de Dios, es el justo delante de Dios, es el único, y por él nosotros también el Señor nos ve justos y hallamos gracia delante de él, porque hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro personal Salvador. La ira venidera que viene, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro dice que los cielos y la tierra están reservadas por la misma palabra para el fuego venidero sobre esta tierra, sobre la generación adúltera y con todos los impíos. Así dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La tierra está reservada por la misma palabra. Dice Pedro, allá fue, dijo, con agua, pero hoy está reservada para el fuego. Y es un fuego que viene realmente a quemar a esta generación adúltera en la que estamos viviendo nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes. No resistamos de la obediencia. Sigamos hacia adelante. Comportémonos, obedezcamos a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Tal como aquella familia
de Noé, que le escuchó cuando él le dijo: Jehová me dijo que viene un diluvio, que va a exterminar todo lo que está aquí en la tierra, comenzando por los hombres y los animales. Él me dijo que me hiciera un arca de tal tamaño, que la hiciera que así, que la quiere. Y aquella gente le prestó atención a su padre, a Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y comenzaron a trabajar todos juntos porque escucharon la voz del que había hallado gracia y el que era justo delante de Dios. Y se salvaron 7, 8 con Noé dentro del arca, más todos los animales que escucharon también el llamado de Noé, ¿no? Realmente, ¿verdad? Es tremendo ver cómo los animales fueron obedientes en aquel entonces a los que fueron llamados, ¿verdad? Realmente. Pero veamos la profecía que no se cumplió. Veamos la profecía, y para entender esta profecía que no se ha cumplido de Génesis 3, porque algunos enseñan que estos 120 años que el Señor dice aquí en la palabra fueron los años que Noé pasó construyendo el arca. No, tampoco. Algunos dicen que fue la edad que el Señor le dio a aquella generación de aquel entonces. Tampoco, porque Noé ya tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos, ¿verdad? Noé tenía 500 años. Había gente, el papá de Noé vivió 777 años. Él murió después y tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, tampoco puede ser eso, ¿verdad? Esta profecía que el Señor da aquí de 120 años para el hombre, la podemos encontrar y por decirlo así, entenderla más profundamente cuando vayamos a Levíticos. Y me acompaña a ir a Levíticos, el libro de Levíticos, en el capítulo 25. Voy a leer algunos versículos del capítulo 25 de Levíticos y vamos a ir entendiendo esta profecía de los 120 años, porque yo la entendía mal antes también. Levíticos 25, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar trompeta, fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. En el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis aquel día era santo. Mire, y santificaréis el año 50, o sea 49 más 1, 50, ¿verdad? Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posición, cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembrarás, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimeréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Este año es jubileo, volveréis cada uno a vuestras posesiones. 50 años. Lamentablemente este mandato del Señor ya no se está llevando a cabo en Israel, ¿verdad? Pero podemos ver que el año 50, cada 7 semanas, 7 por 7 de años, 49 más 1 son 50, era jubileo y era santo delante del Señor. O sea que en ese año era un año de restauración de bienes, de deudas y de relaciones. Ahora, como dije, que lamentablemente esta observación ya no se está llevando a cabo en Israel, pero sí hay unos eruditos, hay algunos rabinos que han llevado el conteo de los jubileos desde el tiempo de Noé hasta nuestros días. Y hay un libro escrito, y me llama mucho la atención este librito, porque lo llevan bien, pero bien especificado estos jubileos. Mire que dice que de Adán hacia Abraham
pasaron 40 jubileos, 2000 años. De Abraham hacia Jesús pasaron 40 jubileos, ya van 80 jubileos. De Jesús hacia nosotros tienen que pasar 40 jubileos. No sé en qué número estamos de los jubileos, pero la profecía que el Señor da aquí en Génesis 6:3 se va a cumplir cuando venga la guerra del Armagedón, cuando sea el fin de esta tierra, cuando el Señor venga a limpiar, cuando el Señor venga a, por decirlo así, a exterminar a esta generación adúltera y impía, cuando Él traiga el fuego que dice la palabra del Señor allá en Pedro, segunda de Pedro 3:7, cuando venga ese fuego, ahí se da el cumplimiento de los 120 años. El Señor hablaba 120 años de los de Él, no de los de nosotros, que vienen a ser 6000 años aquí en la tierra. 120 por 50 son 6000 años. Es lo que Dios le ha dado a esta humanidad para que viva aquí en esta tierra. Porque la palabra nos dice que el día 7 el Señor va a reposar. El día 7 el Señor va a reposar. El Señor ya no va a lidiar más con el pecado aquí en esta tierra. El Señor va a reposar de lidiar con la humanidad, porque ya no va a haber más humanidad. Él va a reposar el día 7 y va a estar, y nosotros, por decirlo así, vamos a estar con Él por 1000 años, dice su palabra. Y la palabra dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y el Señor reposó en el día 7 cuando hizo la tierra y todo es lo que Él creó. En 6 días el Señor hizo todo y el séptimo día dice que reposó realmente. 6 días, 6000 años el Señor hizo la tierra. 6000 años están destinados para el hombre aquí en esta tierra, porque después el Señor va a limpiar por completo esta tierra y va a quedar esto bonito cuando regresemos nosotros con Cristo Jesús. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, me parece que es. Ahí dice, Apocalipsis 16 dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es el final de todo realmente. Armagedón. La guerra de Armagedón será el final de todo aquí en esta tierra. El versículo, saltémonos al capítulo 20 de Apocalipsis. Mire lo que estos 120 años que el Señor habló allá, hasta dónde nos llevan. Apocalipsis 20, versículos, voy a leer del 1 en adelante. Y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, o sea, a Satanás, ahí dice, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, el mismo. Y lo ató por 1000 años. Por 1000 años va a estar atado Satanás. Eso va a ser ya el cumplimiento, ¿verdad?, de los 1000 años, cuando ya nosotros estaremos tranquilos con el Señor, ya no va a haber más pecado. El Señor va a reposar del pecado, realmente ya no va a tener que lidiar con la humanidad, con esta generación. Ya no va a haber no pecado, porque ya todo va a estar destruido, todo va a estar quemado, todo va a estar purificado. El Señor, entonces dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, pero ya Satanás no nos va a hacer ningún daño. Da miedo, porque yo leía esta palabra y dije yo, ¿por qué el Señor va a desatar a Satanás en vez de dejarlo ahí, ¿verdad? O lo extermina, como tal vez muchas veces nosotros exterminamos las cucarachas en nuestros hogares, ¿no? Le echamos el baigón, ¿no? O tal vez
le tiramos un zapatazo a las cucarachas. Digo yo, el diablo el diablo es tremendo, ha sido terrible, ha engañado, ha hecho. ¿Qué es lo que no ha hecho el diablo? Yo decía, ¿por qué el Señor tiene que soltarlo? ¿Verdad? Después de 1000 años. Pero decía, el Señor tiene sus propósitos. Pero me alegraba cuando decía que ya no va a hacer daño a las naciones. 120 años. 120 años que el Señor dijo allá en Génesis 6:3. No se refieren a 120 años de vida que Dios dio a la humanidad. No se refiere a que Noé pasó construyendo el arca 120 años y predicó ese tiempo. No, tampoco. Porque más o menos el tiempo que pasó Noé construyendo el arca fueron 70 años. Más o menos 70 años. Y después entraron al arca. Él tenía 600 años cuando entró al arca. 500 cuando tuvo a sus hijos. ¿Verdad? Y sus hijos han de haber tenido entre 25 a 30 años ya de edad, más o menos sus hijos, para que le ayudaran a construir el arca. Yo le calculé 70, 75 años para que esa profecía del Señor se cumpliera, que viniera el diluvio. Ahora la de los 120 años se cumple muy pronto, que está a cumplirse, porque el corazón de Dios está entristecido por la maldad que hay aquí en la tierra. Dios dice que tiene reservado, ¿verdad?, el fuego, y hay un lugar reservado, ¿verdad?, por allá en el Medio Oriente, donde va a reunir a todas las naciones. A todas las naciones el Señor va a reunir. Aquellos que van a venir a pelear contra Él, van a venir y van a pelear contra el Señor, pero el Señor las vencerá. Dice el Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Podemos decir que este es el fin de todas las cosas. La guerra del Armagedón será el fin de todas las cosas. El mensaje de esta tarde es que nosotros, siendo una familia que ha hallado gracia delante de Dios, gracias a uno que es Cristo Jesús. Gracias por Jesús, porque Él es el único justo. Porque no hay ni uno, dijo Pablo en Romanos, no hay ni siquiera un justo. Jesús le dijo a aquel hombre que le dijo, ¿y por qué me llamas maestro bueno? ¿Por qué me dices bueno? No hay ni un bueno aquí en la tierra. El único bueno es mi Padre, o sea, Dios. Pero Jesús era el único bueno. Él era Dios, 100% hombre, 100% Dios, 100% justo, 100% halló gracia delante de Dios, y por Él nosotros hemos hallado gracia delante del Señor, y por Él nosotros debemos de seguir obedeciendo a su palabra y no desmayar, porque la obediencia trae retribución. Seremos salvados de la ira venidera. Pronto Cristo vendrá por su pueblo, por su iglesia, porque la palabra dice que no vamos a pasar. Muchos, yo no sé, no entiendo, ¿verdad? Yo no he pasado por ningún colegio ni por ninguna, ¿verdad?, institución donde enseñan mucha Biblia, pero realmente entiendo porque el Señor me muestra, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Noé y su familia no pasó por en medio del diluvio, no los aterró el diluvio a ellos. Ellos flotaron encima del agua en esa arca. El Señor los tenía flotando encima del agua. Cuando vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra, el Señor sacó a Lot y a su familia de allá. No pasaron por el fuego. No sé por qué muchos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, verá, y veremos todo eso. No creo que pasemos todo eso nosotros. Y las cosas están pronto a suceder. No desmayemos de obedecerle al Señor. Las cosas están pronto a suceder. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose
y dando un casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dígame usted, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en día se casan y se divorcian y se vuelven a casar, y estaba viendo a la Jennifer López que deja uno y que se lleva al otro, que traga al otro, que se casa, que se recasa. Y digo yo, ¿qué juegos lo que tiene el mundo hoy en día realmente? Esta es una tontería realmente. Y nosotros que estamos, como dijo hermano Carlos, ¿verdad? Ahora tenemos luz, la luz nos ha iluminado, podemos ver esa oscuridad, que esa oscuridad realmente no está agradando a Dios, aunque realmente vayan a un lugar y donen todo su dinero que tienen, aunque vayan y ayuden a cualquier alrededor, pero si no están bien con Dios, les va a ir mal, les va a ir mal. Hoy se ve por ahí de todo, amado. Entonces, dice que como en los días de Noé, estamos viviendo ya los días de Noé. Ya estamos viviendo los días de Noé. Hay otra palabra que el Señor Jesús dijo así, ¿no? Cuando vean, dijo, la higuera que florezca, prepárense, dijo, porque pronto vendrán, ¿verdad? Pronto, por allá estoy a la esquina. ¿Y cuál es la higuera? Israel. ¿Cuándo la higuera floreció? En 1948. Israel vino a ser nación de vuelta en 1948 y no ha sido destruida, pero sí está reservada para un juicio tremendo Israel, porque el Señor va a venir otra vez y va a tratar con Israel, porque el Señor no ha terminado con Israel todavía. ¿Por qué? Porque y tiene que terminar con Israel. El Señor ahorita está tratando con nosotros, con la iglesia, con los que somos justos, con los que hemos hallado gracia delante de Él por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos que eso está pronto a pasar? Porque Dios lo ha dicho. En Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas, ahí le dice lo de Lot, lo que acabo de leer de Lot. 17, del 28 al 30, por ahí dice, asimismo dice, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es tremendo porque hemos leído el pasaje de Génesis 6:3, pero hemos visto a lo largo de esta escritura, de la palabra que leímos, que lo que está allá escrito y lo que sucedió allá apunta a un futuro tal como el pastor nos predicó el domingo pasado de Abraham, de lo que el Señor le pidió a Abraham realmente en aquel entonces a su hijo que lo sacrificara, apuntaba a Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy estamos viendo a Noé, ¿verdad? Y todo lo que sucedió allá, y apunta a un futuro, a las profecías que el Señor da, realmente que están pronto a cumplirse, y esta profecía de los 120 años será el final de todas las cosas, el Armagedón. No nos cansemos de obedecer, no nos cansemos de obedecer, oigamos a la voz del Señor, porque hoy andan muchos engañadores por ahí. Y la palabra dice que a muchos van a engañar, que no nos engañen a nosotros. Sigamos con la sana doctrina, realmente sigamos con la sana doctrina, sigamos preparándonos, porque el Señor viene pronto. La palabra dice que en 2 de Corintios, capítulo 15, 52, por ahí dice que será en un abrir y cerrar de ojos, cuando muchos desaparezcan. Y si usted no se ha dado cuenta, hoy hay tanta televisión que están hablando que hay muchos extraterrestres y que estos extraterrestres han sido los culpables de tantas desapariciones aquí en la Tierra. Y yo decía, no me cabe la menor duda que las noticias van a decir que cuando nosotros desaparezcamos, ellos van a decir, vinieron los extraterrestres y se los llevaron, por no decir que fue Cristo Jesús. Pero yo alabo al Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Padre, gracias, Señor, te doy en nombre de Jesús. Gracias por esta porción leída, Señor amado, realmente profunda, Señor. El tiempo es corto, Señor amado, pero creo que mis hermanos, Señor,
Ellos, Señor amado, han entendido y se han llenado. Y yo sé que se llevarán esta lectura, Padre Santo, y los versículos que hemos dicho para estudiarlos en sus hogares, Señor. Realmente, Padre Santo, lo que tú dijiste allá de esos 120 años está por cumplirse pronto, Señor. Ya pasaron casi cerca de 6,000 años de esta humanidad. Y tú dices que no contenderás para siempre con esta humanidad. 120 años serán para esta humanidad y pronto están a cumplirse. Señor, que en aquel día nosotros no flotemos, Padre Santo, sobre las aguas como Noé. Nosotros vamos a flotar, Señor, hacia las nubes con Cristo Jesús, porque tú nos llevarás antes de que tu ira caiga en esta tierra. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tremendo, ¿verdad? La iglesia